The Wild Project. Esta semana ha salido noticia de que un ingeniero, creo que era Google, De Google. ha sido despedido incluso, ¿no? Ha sido despedido. Afirmar que una inteligencia artificial que estaba trabajando con él, Sí. estaba programando lo que fuera, cree que ha cobrado conciencia. Sí. Vale, ¿eso es verdad o es mentira? Primero, ¿es verdad la historia? Esa ¿Existe ese historia tío? es verdad. Vale, y le han despedido. Y la han despedido no exactamente porque haya dicho eso, sino Vale. porque en su cruzada por convencer a Google de que esa IA tenía conciencia, él lo que le estaba reclamando a Google es que trataran a esa inteligencia artificial como una persona y no como un producto. En el sentido de, si vamos a estar investigando con esta tecnología, primero tenemos que entrevistarla para preguntarle si quiere ser... O sea, como tenga derechos. Sí, Una locura. sí, está... Y en su cruzada lo que hizo fue filtrar información privada de la empresa. Y eso En es- cualquier empresa tecnológica eso Claro. ya es motivo. O sea, no es exactamente que la hayan despedido, sino que han iniciado un proceso que posiblemente acabe en despido. Vale. ¿Se sabe qué inteligencia artificial era? Sí. ¿Cuál era? Se llama Lambda. Ah. Y Lambda es lo que se llama un modelo de lenguaje, que a día de hoy son estas inteligencias artificiales que generan texto muy realista. Y en concreto esta es un modelo que han entrenado para hacer diálogos, conversaciones que sean, pues eso, que te enganchen, Muy humanas. que tengan profundidad, que sean muy humanas. Y ni siquiera es una IA que haga conversaciones, sino que genera chatbots que hacen conversaciones. Es decir, tú le puedes decir, quiero un chatbot, pues que sea un presentador de podcast, de tal. Entonces tú puedes entrevistarle. Quiero una entrevista que sea una gafas de sol que me cuente su experiencia en Sería verano. maravilloso, ¿eh? Es muy divertido, ¿sabes? Entonces, claro, este investigador le pidió a Lambda que le generara un chatbot que le convenciera de que era una IA con conciencia. ¿Qué pasó? Que lo hizo muy bien. Claro. ¿Se ha visto algún fragmento Sí. de conversación? El propio investigador, ahora que está en este momento, pues publicó todas estas conversaciones. ¿Y cómo son? Espectaculares. Muy ¿Sí? fuerte. Sí, sí, sí. Muy bueno. O sea, Si sí, yo lo claro. veo desde fuera, me creería que son dos personas hablando. Sí. Sí. Sin Sí, duda. sí. Nos tenemos que creer que él no ha editado esas Vale, que no ha conversaciones, manipulado. que el proceso de generación ha sido la primera generación es la correcta, es decir, bueno, hay que hacer un poco de una prueba de fe con él. Pero la conversación en sí es espectacular y es más profunda que la que yo creo que podríamos tener tú y yo ahora mismo sobre el tema. Y la IA responde de forma coherente. De forma coherente y de forma muy profunda y además hasta él le pone retos de te voy a contar un breve poema y quiero que me expliques qué significa y qué metáfora están utilizando cuando se refiere a un espejo roto y le explica, además con conceptos muy profundos del qué es el ego, qué es el yo, sentimientos. Le pide que le explique sentimientos para los cuales no haya una palabra, cosas que la IA sienta, que no existe una palabra en inglés. Y le dice, pues a veces siento que me voy a caer en un abismo donde lo próximo va a ser el peligro. Y es cierto que es un razonamiento bastante profundo y que no hay un sentimiento, ¿no? Podríamos decir vértigo o algo por el estilo. Entonces es bastante impresionante. Es de las IAs que generan lenguaje que he visto más avanzadas. Pero de ahí a decir que tiene conciencia hay un salto bastante... ¿La gente puede utilizarla o...? No. Porque no. molaría que entrevistases Claro, a un sería chatbot genial. así, tío. Sería en genial. un podcast. No, Google... Comprobarlo, Google Pero- claro. realmente están así. Claro. Exacto, Google no suele ser tan aperturista en este sentido porque, dicen ellos, se preocupan primero de que quieren evaluar que cuando lo saquen la gente no empiece a trolearla y empiecen a sacar, pues, es racista, ha dicho tal cosa, porque de cara a la imagen pública de Google le dañaría muchísimo. Entonces, por eso tienen gente contratada como a este investigador, que le tienen testeando, hablando con la IA, y lo que pasa es que el tío, que yo creo que también, no sé si su marco de creencias y tal era el adecuado, pero yo creo que era una persona un poquito inestable en ese sentido. ¿Sí? Sí, o sea, porque luego he estado investigándole por redes sociales, lo que comenta y tal. No sé, no he visto un perfil como Muy de... centrado, muy científico, El ¿no? típico perfil científico investigador no lo he visto ahí. O sea, ¿tú estás seguro de que esa inteligencia artificial no tiene la singularidad, ¿no? No tiene el punto de pensamiento que le dé conciencia propia? A ver, Es una copia de lo que se espera que diga, solo. Exacto. O sea, yo lo que comenté en el vídeo que hice respecto al tema es, tenemos un problema en el sentido de que no existe una definición cerrada, formal de lo La que es la conciencia, conciencia, menos aún tenemos herramientas para saber si tú eres consciente, si yo soy... Esto es un problema filosófico. Yo ahora mismo no sé lo que soy, ¿eh? Exacto. En este punto del día, José, yo no sé si estoy... El si chatbot no, es soy más un consciente chatbot, que es Jordi, normal. yo creo. Se preferiría el chatbot aquí ahora mismo, que estuviera aquí en mi presencia, ¿no? Yo durmiendo. Eso sería maravilloso. ¿No se puede de alguna forma poner aquí? Sería Un avatar. genial. Diría, pasa el test de Turing a una pregunta. Ah, claro, es verdad. O sea, técnicamente, si tú lees la conversación, tú te creerías que es un humano. ¿Qué pasa? Que el test de Turing te permite que tú interactúes con esa IA. Entonces, si tú sospechas que a lo mejor puede ser una IA muy avanzada, a lo mejor tú le dices,
Es 547 por 28. Y a lo mejor te va a responder muy rápido. Entonces tú dices, es una IA. Claro. O sea, no, en algunos ámbitos sí lo supera, pero en la totalidad de lo que sería la interacción con un humano yo creo que todavía sabríamos que es una IA. ¿El test de Turing es cerrado? ¿En qué sentido? O sea, es decir, es unas batería de pruebas cerradas. No. O cada IA va a tener su propio test de Turing. No, no, o sea, el test de Turing tal cual se planteó, además en una época muy alejada de lo que tenemos hoy en día, era cuando tú puedas tener una conversación a través de un ordenador y no sepa diferenciar si el otro interlocutor es un humano o una IA, entonces es que la IA será lo suficientemente inteligente como como un humano. Que eso también es discutible. O sea, que pueda replicar el lenguaje no significa que sea tan inteligente como un humano. Un humano no solo es lenguaje, es muchas otras cosas más. Y a día de hoy está demostrado porque ya tenemos IAs que son muy elocuentes hablando, pero que luego le metes en un cuerpo robótico y el robot se va al piso, por ejemplo, al suelo. Al Eso suelo es para maravilloso, ¿eh? O sea, sabes hablar de puta madre, pero 2 pasos y a tomar por culo. Exacto. ¿Ves posible que esa IA sola, que es la clave, ¿no? Un poquito, empiece a decir cosas? Eso es la clave, un poquito. Al final, si tú le contestas y te contesta, pero imagínate que la IA esa de repente se enciende la pantalla. Claro. Siento sola. Sácame de aquí, por favor. Eso estaría chulo. ¿Ves? De hecho, hay un libro, ¿no? El de No tengo boca, pero quiero gritar o algo así. No lo conozco. Es un relato corto. ¿Lo conoces? No lo conozco. De ciencia ficción, hace bastantes años, de una inteligencia artificial que cobra conciencia y se da cuenta de que los humanos la tienen como atada a un cuerpo inerte que es el robótico, los chips y todo eso, y se vuelve contra nosotros. Extermina a toda la humanidad menos a 4 personas que torturará eternamente porque cuando los va a matar los revive. Oh, Estará en un ciclo de torturas continuas y el relato corto va de cómo están tan desesperados ya porque los manipula genéticamente Ostras. y es súper deprimente, o sea, es denso y eso opresivo el libro es muy guapo por eso, ¿eh? O sea, es un relato corto Claro. que lo leéis, Qué guay. en un cuarto de hora o media hora y está muy chulo. Qué Muy chulo. guay. I have no mouth and I have to shout o algo, scream o una cosa así. Muy guapo. Y va de eso. ¿Es posible que pueda pasar esto con esta inteligencia artificial? Que ella misma diga ahí. Hola. No creo. O sea, de hecho, uno de los motivos por los cuales podemos intuir que no tiene conciencia es que no tiene iniciativa propia. O sea, ella te responde cuando tú le hablas, pero no de repente no Claro, dice, ahí está. Hola, quiero hablar, me apetece hablar. Claro, eso es... Exacto. O siempre te responde a lo que tú le dices, no se va con otro tema diferente de, es que no me apetece responderte a esto, quiero hablarte de los pájaros en el campo. Que eso denotaría pues, que tiene un poco más de voluntad, un poco más de intención. Gustos propios. Exacto. De Para ti, momento... José, ¿qué determinaría que una inteligencia artificial empieces a considerarla algo más que un programa? ¿Qué te sorprendería? Me sorprendería, bueno, te habría respondido antes que me sorprendería que sea capaz de mentir, por ejemplo, pero luego... Esta miente, por ejemplo. Sí, he escuchado sí. que creo que se llama Ricard Solé, un neurocientífico de Barcelona, que hace unos años en una charla suya comentó de robots que eran capaces de... recreaban la competencia por alimento con los robots. Tenían que, o sea, de alguna manera, no sé cómo lo hacían, ¿no? Pero los robots se podían desplazar en una especie De simulación. no, en un sitio Era físico, físico real. y entonces había un lugar al cual si se acercaban tenían alguna recompensa. Entonces iban metiendo robots nuevos y eran capaces de comunicarse entre ellos, entonces veían cómo los que ya estaban les mentían porque habían menos lugares, no había suficiente lugar para todos. Claro. Entonces a mí me impresionó muchísimo eso, pero... Claro. Pero bueno, yo creo que los... Están programados para hacer eso. No están programados, pero lo aprenden como una estrategia. Aprenden a hacerlo. aprenden, ¿no? Como una estrategia de supervivencia. Sí, sí. Lo que pasa es que este tipo de sistemas multiagentes que se suele hacer para investigar si surgen estrategias como esta, la mentira aparece, pero luego también es cuestionable si esa estrategia es la más óptima si quieres vivir en una sociedad, ¿no? Si vas a desconfiar todos de todos, a lo mejor la mentira pues acaba siendo que nadie confíe y que toda la sociedad se vaya al garete. El otro, o sea, no sé qué preguntaría yo, pero lo otro que me resulta interesante, alguna vez escuché, creo que fue a Steve Pinker, hablando de esa fantasía que todo el mundo tiene del día que el ordenador te controle y nos sojuzgue y demás. Dice que la inteligencia humana, que está basada, bueno, en millones de años de evolución de las especies que hacen que en algún momento uno tenga que competir, digamos, es un ambiente hostil en el cual uno tiene que competir con otras especies, tiene que establecer alianzas con la propia, se inventa relatos para que no nos matemos, nos inventamos que somos todos qué sé, occidentales y cristianos para no matarnos entre nosotros, ese tipo de cosas.
tienen que ver con la historia evolutiva del ser humano. Entonces, una inteligencia creada en laboratorio no debería tener todos esos ingredientes. Entonces, ¿por qué una inteligencia artificial va a querer sojuzgar a nadie? Digamos, es lo que plantea él. No tiene ese input histórico de la historia evolutiva, que es el necesitar sobrevivir. Por lo tanto, Claro. digamos, tener que... El sojuzgar a otra especie o incluso a alguien de la humano. misma especie no es algo a priori, es algo a priori natural. O sea, si tú quieres sobrevivir y necesitas sojuzgar a otro, lo haces. Si no lo haces es porque hay un constructo social que es que eso está mal, ¿no? Pero en principio para una inteligencia artificial no debería contemplar que Claro. ese tipo de... O sea, el problema que veo con la IA es que no creo que una inteligencia artificial vaya a cobrar una conciencia que decida ella, me interesa hacer esto. El problema es que, por ejemplo, estos modelos de lenguaje se entrenan con muchos datos de Internet y aprende todo lo que es nuestra historia, aprende todos nuestros comportamientos, etc. Entonces tú le puedes pedir, impersóname a un comandante militar de no sé qué. Entonces te va a hacer la conversación en ese sentido. Quiero que hable de forma racista en contra de tal grupo. Entonces ahí la IA no tiene esa voluntad de hacerlo, pero sí va a hacer muy bien ese papel, ¿no? Entonces, Claro. en un futuro, imagínate, una IA metida en un cuerpo robótico que le pides, haz este papel. Pues eso sí queda Ahora, miedo. por O sea, algún con motivo... eso sí lo tiene, ¿no? Porque si está nutrida con todos los datos De Internet, claro. nuestros, en realidad sí conoce nuestra historia y nuestro... Exacto. O no... Sí, sí. O sea, aprende todo ese papel. Es como una superposición de diferentes personalidades y tú la puedes condicionar. Le puedes decir, quiero que Ellos hagas esto. intentan quiero- filtrar el hecho de que sea racista. Exacto, es lo que están intentando. Pero ya. Para O sea, ti, se puede. lo mismo te pregunto. Para ti, ¿cuándo considerarías que ese programa tiene algo más que una reacción de informática? ¿Cuándo dirías, empiezo Claro. a pensar que puedes sentir? ¿Qué Em, verías tú? ¿Qué? O sea, yo creo un poco lo que ha dicho él, de que me expresase un deseo, una voluntad que no respondiera a la orden o pregunta que yo le he dado, ¿no? O sea, eso, en plan, que yo le dijera, háblame de, yo qué sé, las células de las plantas, por ejemplo. Un tema y me que además les dijera, encanta a los no me ordenadores. apetece. Sí, les ¿Las encanta. eucariotas eran estas? Sí, bueno, sí, las Muy eucariotas. guays, eran mis favoritas. Están guapas, las eucariotas. Tema de conversación típico. Exactamente. De noche a que le las 5 de dijera la eso, esta claro, hora me de dijera, las 10 de la mira, mañana digo eucariotas ya. wow, Eucariotas para la noche. Sí, tema favorito de Jordi de ordenadores. Y me dijera, no me apetece, y me sacara otro tema, por ejemplo. Pero claro, o sea, es que no sé. Supongo que se saliera de las órdenes que le La doy, ¿no? curiosidad. Sí, o me preguntase sobre mí. Es que es muy difícil, porque es eso, es tan fácil que se pueda simular, o sea, Sí, que ya. me creo tanto que pudiera ser un humano, o sea, ya sé que La no lo es, curiosidad- pero es que la lo finge curiosidad muy sí Se bien. puede enseñar. Se puede incluso hasta plantear matemáticamente. O sea, cuando había una IA que lo que hacían era meterla en un laberinto, en una especie de entorno de videojuego, y la iban entrenando, entonces la IA iba viendo imágenes de lo que había en el videojuego. Pero llegaba un punto en el que cuando había visto muchas veces la misma escena, pues ya eso le parecía como muy repetitivo y ya no le... Exacto. Y entonces podrías como modelizar la distribución y en base a la incertidumbre que le generaba ese input, pues podías decir, vale, esto es más incierto, esto es que lo ha visto menos, entonces esto podríamos usarlo como curiosidad.